Hace mucho tiempo, en las carreteras de México, los traileros solo se preocupaban por el clima, los horarios de entrega y tal vez una llanta ponchada. Eran hombres y mujeres comunes, llevando comida a nuestras mesas, gasolina a nuestras ciudades y sueños a cada rincón del país. Pero un día, algo cambió. Las carreteras se convirtieron en un campo de batalla, donde cada kilómetro puede ser una trampa mortal. ¿Sabías que cada año, cientos de traileros desaparecen en las carreteras de México? Algunos son víctimas de robos, otros de cárteles, y algunos, simplemente no regresan. Hoy te traemos historias reales, contadas por quienes sobrevivieron al horror. Historias que te harán pensar dos veces antes de viajar solo por la noche. No son cuentos de terror sacados de una película. Estas son experiencias reales, compartidas por traileros que enfrentaron lo inimaginable. En 2023, se reportaron más de 1.500 casos de asaltos a traileros en carreteras mexicanas, desde robos con drones hasta secuestros disfrazados de retenes. Y detrás de cada número, hay una persona, una familia, una historia. En este vídeo, vamos a llevarte al corazón de las carreteras mexicanas, donde los traileros no solo transportan carga, sino que enfrentan peligros que pocos podemos imaginar. Desde falsos retenes que esconden secuestros, hasta cargas misteriosas que ocultan secretos oscuros, estas historias no solo te estremecerán, sino que te enseñarán lecciones de supervivencia. Conocerás a hombres como Mauricio, quien fue torturado por error, y a Antonio, quien cargó algo que nunca olvidará. Pero más que miedo, estas historias nos recuerdan la fuerza del espíritu humano y la importancia de estar alerta. Ser trailero en México es más peligroso que muchos trabajos que consideramos de alto riesgo, como ser policía o bombero. ¿Por qué? Porque están solos, en caminos olvidados, enfrentando cárteles, corrupción, a veces, hasta rumores de cosas que no se explican. Pero cada trailero que sobrevive nos deja una lección. La valentía no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Si crees que estas historias son solo rumores, quédate hasta el final para descubrir la verdad. Y si alguna vez has sentido un escalofrío al conducir de noche, déjanos un comentario con tu experiencia. No olvides darle like y compartir este vídeo para que más personas conozcan estas historias. Suscríbete para no perderte lo que viene. En unos momentos, conocerás la historia de Mauricio, un trailero que pensó que un retén era solo una parada más, hasta que se convirtió en su peor pesadilla. ¿Listo para el viaje? Empecemos. Imagina esto, es medianoche, estás manejando tu tráiler por una carretera solitaria en Puebla. El camino es largo, el cansancio pesa, pero sigues adelante porque sabes que tu carga debe llegar a tiempo. De repente, ves luces azules y rojas adelante. Un retén. Piensas, solo es una inspección rutinaria. Pero, amigo, en las carreteras de México, no todo es lo que parece. Hoy vamos a contarte la historia de Mauricio Olvera, un trailero que aprendió de la manera más dura que un retén puede ser una trampa mortal. Mauricio tenía 38 años, una esposa y 2 hijos esperándolo en casa. Esa noche, en la carretera Puebla-Veracruz, vio un grupo de hombres con chalecos de la Guardia Nacional. Detuvo su tráiler, bajó la ventana y mostró sus papeles, como siempre lo hacía. Pero algo no estaba bien. Los hombres no revisaron sus documentos. En cambio, lo apuntaron con armas y lo obligaron a bajar. Lo que siguió fue una pesadilla. Mauricio fue llevado a una camioneta sin placas, vendado y golpeado. Durante horas, le exigieron que confesara dónde estaba la mercancía. Pero Mauricio no sabía de qué hablaban. No llevaba nada ilegal, solo una carga de electrodomésticos. Finalmente, uno de los hombres recibió una llamada y gruñó: "Nos equivocamos de trailero". Lo dejaron tirado en un terreno baldío, magullado, sin tráiler y con una advertencia: "Si hablas, sabemos dónde vive tu familia".
Mauricio perdió su trabajo, su tráiler y, por mucho tiempo, su paz. ¿Por qué pasan cosas así? Los retenes falsos son una táctica común de los cárteles y bandas criminales en México. Se disfrazan de policías o militares, usan uniformes robados, luces de patrulla y hasta radios para parecer legítimos. Su objetivo no siempre es la carga, a veces buscan información, otras veces solo quieren sembrar miedo. Un retén verdadero tiene señales claras, placas oficiales, personal registrado y, sobre todo, no te piden bajar del vehículo sin motivo. Pero en un retén falso, todo es caos y amenaza. No es solo la historia de Mauricio. En 2021, en Tamaulipas, una banda fue capturada tras secuestrar a 3 traileros en falsos retenes. Usaban patrullas clonadas y se llevaron cargas valuadas en millones de pesos. Casos como este se repiten en carreteras como la México-Querétaro o la autopista del Golfo. Los traileros son presas fáciles porque viajan solos y sus rutas son predecibles. Entonces, ¿qué podemos aprender de Mauricio? Nunca des por sentado que un retén es seguro. Si algo te parece extraño, como un retén en un lugar desierto o sin señalización, no bajes del vehículo. Llama al 911 o usa tu radio para confirmar con otros traileros. Mauricio sobrevivió, pero ahora revisa cada detalle antes de parar. Su lección es clara: en la carretera, la cautela es tu mejor defensa. Pero las trampas en las carreteras no siempre vienen en forma de retenes. A veces, el peligro está dentro de la carga misma. En unos momentos, conocerás la historia de Antonio, un trailero que pensó que ayudaba a un joven en apuros, solo para terminar transportando algo que lo perseguirá por siempre. ¿Qué harías si descubrieras que tu carga esconde un secreto mortal? Quédate con nosotros, porque esto apenas comienza. A veces, el peligro no está en lo que ves en la carretera, sino en lo que llevas dentro de tu tráiler. Imagina que aceptas una carga sin hacer preguntas, confiando en que es solo otro día de trabajo. Pero, amigo, en las carreteras de México, una carga puede esconder secretos que cambiarán tu vida para siempre. Hoy vamos a contarte la historia de Antonio Díaz, un trailero cuyo buen corazón lo llevó directo a una pesadilla. Antonio tenía 45 años, un hombre de familia que siempre ayudaba a quien lo necesitaba. Una noche, en una gasolinera cerca de Guadalajara, vio a un joven trailero, Isaac, pidiéndole ayuda. Isaac estaba asustado, decía que su tráiler se había descompuesto y que necesitaba llegar a tiempo para no perder su trabajo. Antonio, con su experiencia, lo ayudó a arreglar el problema y pensó que ahí terminaba la historia. Pero no fue así. Días después, Antonio recibió una llamada de un número desconocido. Una voz fría le dijo: «Gracias por ayudar a Isaac. Ahora nos vas a ayudar a nosotros». Le ordenaron recoger unas hieleras, unas cajas de hielo, en un almacén abandonado y llevarlas a varios puntos en Jalisco. Antonio se negó, pero la voz respondió: «Sabemos dónde vives. Y sabemos dónde está tu hija». Sin opción, Antonio fue al almacén. Las hieleras estaban selladas, pero el olor era algo que nunca olvidará. No eran pescado ni carne. Antonio sospechó que podían ser órganos humanos. Durante días, dejó las hieleras en lugares desiertos, siempre bajo amenaza. Cuando terminó, recibió un último mensaje: «Si hablas, una hielera llegará a tu casa». Antonio nunca volvió a saber de Isaac, y desde entonces vive mirando por encima del hombro, temiendo que lo encuentren. ¿Por qué alguien como Antonio termina en una situación así? En México, los traileros son blanco perfecto para los cárteles que mueven cosas ilegales, drogas, armas, o incluso, en casos raros, órganos. Los traileros no siempre saben qué llevan. Las empresas a veces ocultan detalles para evitar problemas legales, y los conductores, bajo presión de cumplir horarios, no siempre revisan. Pero aceptar una carga sin verificar puede ser como firmar tu propia sentencia.
Los cárteles usan amenazas contra la familia o promesas de dinero para obligar a los traileros a ser parte de sus redes, y una vez que entras, salir es casi imposible. Casos como el de Antonio no son solo rumores. En 2019, en Michoacán, las autoridades descubrieron una red que usaba traileros para transportar drogas escondidas en cargas de frutas. Muchos conductores no sabían lo que llevaban hasta que eran detenidos. Otros, como Antonio, fueron forzados a participar bajo amenaza. Estas redes operan en todo México, desde Sinaloa hasta Veracruz, aprovechando que los traileros no tienen protección en la carretera. ¿Qué nos enseña la historia de Antonio? Que un acto de bondad, como ayudar a un extraño, puede tener consecuencias inesperadas. Si eres trailero, nunca aceptes una carga sin documentos claros. Pide facturas, revisa los sellos, si algo parece sospechoso, denúncialo de forma anónima. Antonio aprendió que, en la carretera, tu seguridad y la de tu familia deben estar primero, incluso si eso significa decir no. Pero no todas las trampas vienen de las cargas. A veces, el peligro está en el camino mismo, en rutas que parecen normales pero esconden secretos oscuros. En unos momentos, conocerás la historia de Antonio Rivas, un trailero que tomó un atajo en una carretera maldita y vio algo en su retrovisor que aún lo persigue en sus pesadillas. ¿Te atreves a seguir con nosotros? Quédate, porque lo que viene te pondrá los pelos de punta. En las carreteras de México, hay caminos que todos conocemos, la México-Querétaro, la autopista del Golfo. Pero también hay otros caminos, rutas olvidadas que los traileros evitan a toda costa. Los llaman rutas malditas, lugares donde las historias de terror no solo son rumores, sino experiencias que marcan para siempre. Hoy vamos a contarte la historia de Antonio Rivas, un trailero que tomó un atajo y encontró algo que aún lo persigue en sus sueños. Antonio tenía 50 años, un veterano de las carreteras con más de 2 décadas manejando tráileres. Una noche, cerca de Navojoa, Sonora, se enteró de un accidente que había cerrado la carretera principal. Un compañero le sugirió tomar un atajo, una ruta conocida como La Pita. Antonio dudó, NHNG el tiempo apremiaba y decidió arriesgarse. Al principio, todo parecía normal, un camino de grava, oscuro, pero tranquilo. Hasta que empezó a notar cosas extrañas. Primero, aparecieron retenes improvisados, grupos de hombres con linternas y rifles que revisaban su tráiler sin explicación. Antonio los esquivó con excusas, pero cada kilómetro se sentía más pesado, como si alguien lo observara. Entonces, al mirar su retrovisor, vio algo que le heló la sangre, un rostro pálido, con ojos vacíos, mirándolo desde el asiento trasero. Giró rápidamente, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza. Cuando llegó a una gasolinera, un trailero local le dijo, «Hermano, nunca tomes La Pita. Nadie sale de ahí sin ver algo». Antonio nunca volvió a esa ruta, pero hasta hoy, evita mirar su retrovisor por la noche. ¿Por qué existen estas rutas malditas? A veces, son solo carreteras olvidadas, perfectas para que los cárteles operen sin ser vistos. Pero otras veces, las historias tienen raíces más profundas, leyendas locales, tragedias del pasado o simplemente el estrés de los traileros, que los lleva a ver cosas que no explican. El caso de Antonio podría ser un truco de su mente, agotada por el peligro constante, o tal vez un susto planeado por criminales para mantener a los curiosos lejos. Lo cierto es que estas rutas son peligrosas, ya sea por bandidos o por los fantasmas que cada trailero lleva consigo. Las historias de rutas malditas no son nuevas. En Coahuila, la carretera 57 es famosa por rumores de apariciones, pero también por desapariciones reales. En 2022, un trailero fue reportado desaparecido en esa ruta, y su vehículo fue encontrado vacío, sin rastro. Los traileros locales dicen que evitan ciertos tramos después de medianoche, no solo por miedo a lo sobrenatural,
sino porque saben que los caminos solitarios son el patio de juegos de los cárteles. ¿Qué nos enseña la historia de Antonio? Que en la carretera, el instinto es tu mejor guía. Si un camino te da mala espina o no está en tu GPS oficial, no lo tomes. Pregunta a otros traileros, usa rutas conocidas y, si puedes, viaja en grupo. Antonio aprendió que un atajo puede costarte más que tiempo, puede costarte la paz. Su lección es simple: en las carreteras, lo seguro siempre vale más que lo rápido. Pero no todas las amenazas en las carreteras son rumores o sombras en el retrovisor. A veces, el peligro es real, organizado y usa tecnología que ni los traileros más experimentados pueden prever. En unos momentos, conocerás la historia de Arnulfo, un trailero que enfrentó a una banda de criminales que no solo querían su carga, sino algo mucho más grande. ¿Qué harías si te persiguen desde el cielo? Quédate con nosotros, porque esta historia te dejará sin aliento. Imagina conducir en medio de la noche, con la carretera extendiéndose como un hilo negro hacia el infinito. De repente, tu GPS te lleva por un desvío extraño, un camino que no aparece en ningún mapa. Esto le pasó a Antonio Rivas, un trailero de Guanajuato, cuya vida cambió para siempre en una ruta conocida como la ruta de la Pita. Hoy, en Historias de terror en las carreteras de México exploramos las rutas malditas, mitos de la carretera o trampas mortales. Antonio llevaba años manejando la ruta Salamanca-Irapuato, pero esa noche, un accidente lo obligó a tomar un desvío. El camino, angosto y sin señal, parecía normal al principio. Sin embargo, pronto empezó a notar cosas extrañas: retenes improvisados con hombres que no parecían policías, luces parpadeando en la distancia, y lo peor, una figura en su retrovisor. Era un rostro pálido, inmóvil, mirándolo fijamente desde el compartimento trasero. Con el corazón latiendo a mil, Antonio detuvo el camión y revisó. No había nadie. Asustado, completó el viaje, pero juró nunca volver a esa ruta. Más tarde, otros traileros le contaron que la ruta de la Pita es famosa por desapariciones y encuentros inexplicables. Estas historias no son únicas. En México, carreteras como la 57, entre Querétaro y San Luis Potosí, están llenas de leyendas. Algunos hablan de La Llorona vagando en los arcenes, otros de traileros que nunca regresaron. Pero, ¿qué hay detrás de estas rutas malditas? A veces, el miedo juega trucos en la mente. La fatiga, la soledad y la oscuridad pueden hacerte ver cosas que no están ahí, como ese rostro en el retrovisor de Antonio. Sin embargo, no todo es imaginación. Los cárteles a menudo usan caminos secundarios para tender emboscadas, usando luces o incluso tecnología para desorientar a los conductores. Comparado con otros canales que dejan estas historias en el misterio, nosotros buscamos respuestas. Ese rostro pudo ser un reflejo, un truco de luz, o algo más siniestro planeado por criminales. Un error común entre traileros es tomar atajos para ahorrar tiempo, sin verificar si son seguros. Si Antonio hubiera consultado con sus compañeros o usado un GPS oficial, quizás habría evitado esa noche de terror. Aquí va un consejo: nunca tomes un desvío sin confirmar su seguridad. Pregunta por radio, revisa mapas actualizados, y confía en tu instinto si algo no se siente bien. La lección de Antonio es clara: no dejes que la prisa o la curiosidad te lleven a una trampa. Las carreteras mexicanas están llenas de historias, pero también de peligros reales que podemos evitar con precaución. Y hablando de peligros, no todos vienen de fantasmas o bandidos. A veces, la amenaza es más moderna, más calculada. En la siguiente parte, conoceremos a Arnulfo Ramírez, un trailero que enfrentó a una banda de criminales usando drones y tácticas de alta tecnología. ¿Cómo sobrevivió? No te lo pierdas, y déjanos en los comentarios si alguna vez sentiste algo extraño en una carretera solitaria.
En las carreteras de México, la noche no solo trae oscuridad, sino también ojos que observan desde las sombras. Para los traileros, cada viaje es un desafío contra fuerzas que a veces parecen imposibles de vencer. Hoy, en Asterisco Historias de Terror en las Carreteras de México Asterisco, nos adentramos en el mundo del crimen organizado, donde la tecnología y la crueldad se combinan para convertir un viaje rutinario en una pesadilla. Esta es la historia de Arnulfo Ramírez, un hombre que enfrentó lo impensable. Arnulfo, un trailero de Michoacán con más de 15 años de experiencia, pensó que lo había visto todo. Pero una noche en la carretera Morelia-Zacapu, su vida dio un giro. Un desconocido en una gasolinera le sugirió tomar un desvío para evitar un supuesto accidente. Confiando en el consejo, Arnulfo se desvió, solo para encontrarse en un camino desierto. De pronto, un zumbido extraño llenó el aire. Miró hacia arriba y vio un dron siguiéndolo, sus luces parpadeando como un depredador mecánico. Minutos después, un grupo de hombres armados lo rodeó. Usando el dron para coordinar el ataque, le robaron la carga y lo dejaron atado en el camino. Arnulfo fue rescatado por otro trailero, pero la experiencia lo marcó para siempre. Ahora, evita las rutas solitarias y vive con el temor de ser vigilado. No es una historia aislada. En 2023, según reportes de Asterisco El Universal Asterisco, los cárteles en México han adoptado drones para vigilar carreteras, coordinar robos e incluso intimidar a traileros. Desde los asterisco huachicoleros asterisco que roban combustible hasta los cárteles que controlan el tráfico de drogas, estos grupos dividen las carreteras como si fueran su territorio. Cobran asterisco cuotas asterisco en retenes ilegales, usan tecnología para rastrear camiones y no dudan en usar la violencia. Comparado con países como Brasil, donde los robos a camiones también son comunes, México destaca por la sofisticación de sus criminales. Mientras otros canales solo narran el robo, nosotros revelamos cómo estas bandas operan como ejércitos modernos, planeando cada movimiento con precisión. Un error típico de los traileros es ignorar los pequeños incidentes, como un retén que pide una asterisco cuota asterisco modesta, por miedo a represalias. Pero esto solo fortalece a los criminales. Un consejo práctico: si encuentras un retén sospechoso, usa aplicaciones como C5 para reportar de forma anónima, o comparte la información con tus compañeros por radio. La unión hace la fuerza, y un reporte puede salvar a otros. La lección de Arnulfo es simple pero poderosa: en las carreteras, el crimen organizado no solo quiere tu carga, quiere controlarte. Pero los traileros no están solos. Con precaución y colaboración, pueden protegerse. Y ahora que conocemos los peligros de la tecnología criminal, ¿qué podemos aprender de estas historias? En la siguiente parte, cerraremos nuestro viaje con lecciones de supervivencia que todo trailero, y todos nosotros, podemos aplicar. Además, lanzaremos un llamado para que tú, nuestro espectador, nos ayudes a alzar la voz por la seguridad en las carreteras. Quédate con nosotros, y comparte en los comentarios si alguna vez viste algo sospechoso en un viaje nocturno. Hemos recorrido juntos las carreteras más oscuras de México, escuchando historias que estremecen el alma y nos recuerdan lo frágil que puede ser un viaje. Desde retenes falsos hasta cargas misteriosas y rutas malditas, los traileros enfrentan un infierno diario, pero también nos enseñan algo invaluable: la valentía de seguir adelante a pesar del miedo. En esta conclusión de Asterisco Historias de Terror en las Carreteras de México Asterisco, queremos honrar su lucha, compartir lecciones de supervivencia y pedirte que te unas a nosotros para alzar la voz. Piénsalo: cada producto que llega a tu mesa, cada paquete que recibes, pasa por las manos de un trailero que arriesga todo para cumplir. Hemos oído historias como la de Arnulfo, enfrentando drones criminales, o Antonio, perseguido por sombras en una ruta maldita. Pero también hay historias de esperanza. Conocimos a Miguel, un trailero de Veracruz que, en 2022,
salvó a un compañero atrapado en un retén falso. Usando su radio, alertó a otros conductores, quienes llegaron justo a tiempo para ahuyentar a los criminales. La valentía de Miguel nos recuerda que, incluso en la oscuridad, la solidaridad puede encender una luz. ¿Por qué estas historias importan? Porque los traileros no solo enfrentan cárteles o carreteras peligrosas, enfrentan un sistema que a menudo los deja solos. Mientras nosotros dormimos, ellos cruzan desiertos y montañas para mantener el país en movimiento. Pero, ¿quién los protege? Como sociedad, debemos exigir más seguridad en las carreteras, mejores leyes, más patrullas y apoyo para estos héroes anónimos. Comparado con otros canales que solo narran el terror, nosotros queremos inspirarte a reflexionar. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Un error común es ver estas historias y pensar que no nos afectan. Pero cada like, cada comentario, cada vez que compartes este vídeo, estás ayudando a que estas voces sean escuchadas. Así que aquí va nuestro llamado. Si estas historias te impactaron, dale like, comparte este vídeo con tus amigos y suscríbete para más relatos que te pondrán la piel de gallina. ¿Conoces una historia de carretera que quieras compartir? Déjala en los comentarios, porque tu experiencia podría ayudar a otros. La lección final es esta: las carreteras de México están llenas de peligros, pero también de historias de resistencia. Los traileros nos enseñan que, con precaución, solidaridad y coraje, podemos enfrentar cualquier tormenta. Gracias por acompañarnos en este viaje. Pero no te vayas aún, porque en nuestro próximo vídeo exploraremos los secretos de las gasolineras abandonadas en México, lugares donde el silencio esconde más de lo que imaginas. No te lo pierdas. Y antes de irte, cuéntanos, ¿qué harías tú si te encontraras solo en una carretera a medianoche?